Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Yo sé que este programa les va a encantar. En otras ocasiones hemos hablado del sueño, pero no hemos tenido en piso a un profesional que se está dedicando a que usted tenga una noche plena, a que si su compañero no lo deja dormir, pues buscarle una solución para que esa noche sea placentera. Me encuentro con el doctor Eric Alcántara. Él hace diagnóstico y trastorno del sueño y viene de la clínica MedinSleep. Bienvenido a La Caja Verde. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Mira, de verdad, doctor, que me sorprendí bastante haciendo ese bureo por las redes sociales cuando me encontré con ese detalle de, pero en República Dominicana tenemos especialistas del sueño, y ahorita me hacía pues el apunte de que es nuevo todo esto. Entonces, guíenos un poquito al respecto. Así es, la medicina del sueño es una de las subespecialidades más nuevas que hay, data desde el año 79-80 más o menos, y es una subespecialidad, es decir, un entrenamiento post algún tipo de especialidad médica que haga algún médico. Okay. Bueno, yo tuve la suerte que hace 14 años, 15 años conocí sobre la medicina del sueño, porque en nuestros estudios, cuando nosotros estamos en la universidad, la medicina del sueño en el libro de neurología solamente tiene 2 páginas. O sea que ahí no había casi información, todo era como superficial. Todo superficial, decir. Exacto, lo más claro posible. Entonces, cuando yo llego a los Estados Unidos a seguir con los estudios de medicina, un amigo mío que ya sí trabajaba en el área de la medicina del sueño me introduce a esa especialidad. Dice, todo va más allá de simplemente 2 páginas de un libro. Todo mucho más allá. Y me enamoré completamente porque es algo tan esencial el sueño, como si fuera, como lo es una buena dieta, como lo es ejercitarse. Todo es una combinación para una mejor salud, y eso me llamó mucho la atención. Y no solo eso, sino que también trabajamos el área casi de psicología, de psiquiatría, de medicina interna, de medicina general. Casi todas las especialidades uno la puede combinar para darle un mejor trato al paciente. Quiere decir que es como una salud 360, integrando todo para tener para lograr ese sueño pleno. Exactamente, y no solo eso, sino que yo solo en ese tiempo pensaba que el único trastorno que existía era insomnio. Es el que todo el mundo conoce. Claro, ¿no? Y yo creo que ahí me corregirá, doctor, la palabra como que se ha cualquierizado, porque si tú no tuviste una buena noche, la gente de una dice, no, yo tengo insomnio y es una enfermedad. Exactamente, es un trastorno del sueño y es uno de los más frecuentes, de los más de 30 que existen. Insomnio es uno de los más frecuentes dentro de los demás que son frecuentes que son menos de 10. Por ejemplo, está insomnio, luego están los trastornos respiratorios del sueño que se relacionan al ronquido. Es todo un detalle para nosotros aquí claro, dedicarle, que sabemos que hay muchas personas que sufren de que su compañero, de que su mamá, de que su hijo está roncando y entonces le dificulta el sueño a él o a ella. Exactamente, el ronquido, sin embargo, está descrito como una enfermedad con su numeración internacional de enfermedad, que se le llama roncopatía. Es una enfermedad hoy día descrita ya. Resulta que el ronquido, el sonido, es por el cierre de las estructuras blandas de la garganta. Cierra. Entonces, clínicamente lo que nos interesa a nosotros es si ese ronquido se acompaña de una baja en el oxígeno del paciente. El oxígeno que nosotros debemos de llevar a todas las células, a todos los órganos durante la noche. Entonces, cuando hay un ronquido y ese ronquido se acompaña de falta de oxígeno, puede ser que se acompañe de un trastorno del sueño que se llama apnea obstructiva del sueño. Y es también uno de los más frecuentes. Se dice que de cada 10, hay estudios científicos que avalan que de cada 10 hombres, por lo menos 6 tienen que tener apnea obstructiva del sueño. De cada 10 mujeres, por lo menos 3 lo tienen y no lo saben. ¿Y por qué es más frecuente en hombres que en mujeres? Por la anatomía del hombre, por la anatomía del cuello, que es más grueso, musculatura más fuerte, y usualmente un cuello de más de 16 centímetros de ancho, cuello corto. Obesidad también influye a que el paciente tienda a sufrir de apnea obstructiva del sueño y que ronque más, pero es frecuente en las mujeres también. De un bajo porcentaje, pero también es frecuente. La cuarentena, ese periodo en el 2020 donde tuvimos un confinamiento obligatorio, donde muchas personas manifestaron, sobre todo a través de las redes sociales, que no podían dormir. Sin embargo, habían personas que decían, pero bueno, ¿cómo no pueden dormir si están en casa? Muchos no estaban trabajando, quiere decir que estaban
haciendo nada, en pocas palabras. Entonces, ¿a qué se relaciona habitar durante el 2020 de que las personas tuvieron mucho trastorno del sueño, aún estando en casa casi todo el tiempo? Sí, en ese tiempo se incrementaron los casos de insomnio. Por suerte, era un insomnio agudo, no crónico, porque era debido al estrés que nos causaba esa pandemia, ese virus, que no se sabía nada en ese tiempo de lo que ocurría. O sea, que de forma involuntaria quizás uno no estaba presionado por el desconocimiento de que era el COVID-19, pero el subconsciente sí sabía, y de ahí entonces venía de que no dormíamos. Exactamente, debido al estrés. Pero otro tipo de insomnio también que nosotros vimos en ese tiempo era el insomnio por la higiene del sueño del paciente. La higiene del sueño no es más que un sinnúmero de rutinas que el paciente debe de llevar en su hogar para que ese sueño sea reparador. Por ejemplo, durante la pandemia, el paciente trabajando en su casa, ¿qué hacía? Trabajaba en ropa de dormir. Sí, o un mix, arriba saco y debajo pantalón corto. Exactamente, se olvidaron, no podían hacer ejercicio como antes, no podían ejercitarse, estaban en su casa el día completo, se acostaban en la tarde también a tomar una siesta, y esa siesta se pasaba 1 hora, 2 horas. Por lo tanto, el sueño se afectaba el ritmo interno, el ritmo circadiano, que es el reloj interno del cerebro. Entonces, lo que pasa es que el cerebro se confundía y no sabía cuál era la noche, cuál era el día, porque el paciente, las personas se pasaban usualmente las ventanas cerradas, claro, no tomaban sol, entonces eso confunde el cerebro y eso afecta el sueño en sí. Mira, qué detalle tan importante resaltar, de hacerle saber al cerebro cuándo es de día y cuándo es de noche. Y ahí, en ese punto que tocó de las siestas, ¿cuál es el tiempo ideal de una siesta? Mira, usualmente... Y si es bueno tomar la siesta. Exacto, es bueno dormir. El que duerme mucho es mucho mejor para la salud. El sueño, el cuerpo humano es como una maquinaria. El sueño es el único momento que tiene para que todo se restablezca, las células, las hormonas. Entonces, mientras más tú duermes, mucho mejor. Ahora, que ese sueño sea un sueño reparador, un sueño que no sea un sueño superficial, esa es la idea. Ahora, cuando un paciente, por ejemplo, toma siestas, eso quiere decir que la noche anterior no tuvo un sueño reparador, no tuvo un sueño superficial, y ese cuerpo necesita descansar durante el día. En algunos casos, si un paciente duerme por lo menos 6, 7 horas en una noche y requiere siestas, nosotros les recomendamos que esa siesta no pase más de 20 minutos. Resulta que si tú duermes mucho más durante el día, en la noche va a tener dificultad para que ese sueño se mantenga, para que sea un sueño con una continuidad. ¿Quiere decir entonces, doctor, que hay personas que no necesariamente necesitan siesta para tener como un día pleno, con actividad, con energía? No necesariamente. Si necesita siesta, hay que chequear que su sueño, hay que ver si ese sueño se está interrumpiendo durante la noche y ese cuerpo le pide descanso durante el día. Ahí entra el especialista en sueño entonces. En el caso de los niños, que sí una quiere que se vayan a dormir o que tomen una siesta luego de comer, ¿es saludable esa siesta para los niños? Es muy saludable porque hay hormonas que funcionan en los niños usualmente cuando hay sueño, como la hormona de crecimiento, por ejemplo. Pero, por supuesto, la hora de sueño varía de edad en edad. Ya los niños requieren más horas, 10, 12 horas. Los adolescentes entre 11 horas, 9 a 11 horas. Ya los adultos requieren mucho menos. Y los envejecientes, lamentablemente, como el cerebro se va achicando, va perdiendo algunos neurotransmisores, ya ellos duermen menos, los envejecientes. Pero depende de la edad del paciente. Vamos a hablar de una píldora que es de acceso a todos en las farmacias, en internet la venden muchísimo, y es la melatonina. Hay quienes ya la tienen como un hábito de si no me tomo la melatonina, entonces no me voy a dormir o no me puedo dormir. Exactamente, ¿qué es la melatonina y qué hace en el cuerpo? La melatonina es la hormona que regula el ciclo interno de la persona, el reloj interno, el ritmo circadiano. Entonces se produce en una glándula en el cerebro. Esa melatonina se comienza la producción a partir de las 6 de la tarde. Es la que avisa que ya el día se terminó. Es como que el cuerpo dice que aquí yo voy a bajar las revoluciones. Exactamente, va preparando el cuerpo para el sueño. Ahora,
lo que tú mencionaste de que cada persona lo puede obtener sin receta, eso se va a regular. Ya la Academia Americana de Medicina del Sueño y las academias europeas están trabajando en que ese medicamento sea también con receta controlada, para que las personas no lo utilicen de esa forma, porque lo que están es medicándose ellos mismos, tal vez sin necesitarla, porque un paciente así tal vez lo que necesite sea simplemente arreglar su higiene del sueño y no una hormona que nosotros lo utilizamos médicamente, la medicina del sueño, para regular el ritmo circadiano. Por ejemplo, un trastorno del sueño llamado jet lag, del paciente que viaja de un país europeo aquí a la República Dominicana, y ese cerebro hay que traerlo a nuestro horario. Ahí, bajarlo de las nubes. Se utiliza en ese caso, pero no se utiliza solo, se combina con otras cosas, como con la higiene del sueño, la hora a la que la va a tomar, depende de la hora, no todos los pacientes se van a la misma hora a la cama. No se debe de tomar 30 minutos antes de irse a la cama, es de otra manera que se toma para que sí haga efecto. Se combina también con la luz solar en cierto momento del día. O sea, que no es, por ejemplo, la mayoría de las personas la toman, bueno, antes de dormir, pero es toda una dinámica y un proceso. Exactamente, se necesita saber el porqué, la historia clínica del paciente y saber en realidad si la necesita, porque hay prueba de sangre para saber si ese paciente la necesita en realidad. Mire, eso que usted me acaba de decir, doctor, de verdad que me impresiona bastante, porque cuando alguien dice, no puedo dormir, es muy frecuente escuchar a alguien decirle, mira, cómprate una melatonina de tanto mg, de 3, de 5, incluso a los niños, yo he visto niños que se la dan de 10. Entonces, esta información que nos está dando, es bueno que los padres tengan esta alerta que quizás se le están dando a los niños porque están hiperactivos sin una medicación que le haya dado su pediatra o su neurólogo, para que sepa de que tiene que ir donde un especialista del sueño para saber y conocer de que si ciertamente su niño o una persona adulta necesita de esta pastilla que está, incluso en internet la venden de una forma... Sí, claro. Sin embargo, hay tipos de melatoninas que son, por ejemplo, de extensión prolongada, que son las que usualmente los médicos del área de la medicina del sueño preferimos. Y esa, lamentablemente no la tenemos aquí, pero sí tenemos la forma de que le llegue al paciente. Bueno, eso es bueno ahí. Bueno, nos vamos a una pausa, pero al retornar vamos a ver quién es este amigo que está aquí con una máquina en su nariz y sobre todo tratamientos para el trastorno del sueño. Volvemos en breve. Estamos de vuelta en Caja Verde y sí, estamos hablando de sueño. Ese que si usted no tiene, el día le va a saber feo, va a estar de mal humor, le va a doler la cabeza. Hay un sinnúmero de síntomas que no solamente le va a complicar a usted, sino también a todas las personas que están a su alrededor. Pero en Caja Verde estamos pensando en usted y por eso tenemos de invitado al doctor Edic Alcántara. Él es de Medic Sleep. Y ya hablamos de todos los trastornos, algunos trastornos del sueño que hay, porque hay bastante. Pero tenemos aquí un amiguito con una máquina. Cuénteme un poco al respecto. Bueno, así como todas las especialidades médicas tienen su parte diagnóstica, como por ejemplo el neumólogo, una radiografía de tórax, el neurocirujano, una tomografía de cerebro. En la área de medicina del sueño, tenemos los estudios diagnósticos llamados polisomnografía o estudio del sueño, y también existe la poligrafía o estudio del sueño en casa. Son dos. El estudio del sueño más frecuente es el que se hace en la clínica. El paciente amanece una noche en la clínica o 2 noches en caso de que lo requiera. Se le colocan una serie de sensores en el cuerpo completo porque queremos saber qué pasa con el sueño de ese paciente, cuál es el problema que tiene ese paciente. A través de todos estos sensores nosotros vamos a identificar los más de 30 trastornos del sueño que existen. Y es que lo más importante serían los del cráneo, porque estos nos van a identificar el estado del sueño de ese paciente, a ver si ese paciente tiene una arquitectura del sueño normal, es decir, si ese paciente se pasa el tiempo adecuado en cada estado del sueño, porque existen varios estados que comienzan con el despierto, y cuando tú estás somnolienta entra en estado 1 del sueño, un 8% de la noche,
luego estado 2 del sueño, un 60% de la noche, más o menos, luego 3 y luego REM, que son los profundos. Son ciclos del sueño que una persona normal debe de ocurrir entre 3 o 4 veces en una noche. O sea, va de como 1 una a 5, escalerita, de como 1 a una 5. escalera, exactamente, de 1 a 4. Okay. Luego un despertar fisiológico porque el paciente despierta y vuelve y retoma el sueño inmediatamente y vuelve de nuevo el ciclo. Entonces, a través de la onda cerebral, esa noche vamos a ver si ese ciclo de sueño es normal. También vamos a ver si algo interrumpe que ese sueño sea continuo, que sea un sueño reparador, porque le vamos a monitorear su respiración, su corazón, su pulso cardíaco, su oxígeno, sus piernas, para ver si ese paciente no patea cuando duerme o patea antes de dormir, que son también síndromes, trastornos del sueño. También vamos a ver su barbilla, su tono muscular, si el paciente mastica cuando duerme, que se llama bruxismo nocturno. Si ese paciente, el ronquido, la intensidad a través de un sensor que se le coloca en la parte anterior del cuello. Vamos a ver en cada movimiento que hace a través de video, un video bien digital con cámara infrarroja para que con la oscuridad se vea casi de día, porque en caso de que ella haga algún tipo de movimiento se le acerca a la cámara para ver si es una parasomnia, que son trastornos anormales del sueño que ocurren en sueño profundo, por ejemplo. De verdad que es toda una dinámica para saber si se está o no durmiendo bien. Y es bueno eso traerlo y resaltarlo, porque quizás hay personas que ya se han adaptado y dicen, yo simplemente no duermo, y se quedan con esa respuesta, sin saber de que la medicina está tan avanzada y de que está en República Dominicana, de saber qué es lo que te está impidiendo tener ese sueño pleno. Claro, así hoy día, gracias a Dios, los médicos que están mejor preparados que hace 10 años, por ejemplo, y ellos saben que esa especialidad existe, y que en el país actualmente tenemos centros del sueño. Cuando un paciente le dice, doctor, yo no duermo bien, doctor, me siento cansado durante el día, lo que es sentirse cansado, sueño durante el día, sueño después de comer, accidentes cuando se duermen, todo eso, el médico de cabecera debe de indicarle al paciente el estudio del sueño para ver si hay alguna normalidad con ese sueño. Usualmente un paciente que se duerma durante el día en todos lados, que lo boten del trabajo porque se duerme, que pierda las clases porque se duerme, es posible que tenga un trastorno muy frecuente llamado narcolepsia, que es lo opuesto a insomnio, por ejemplo. La narcolepsia es un trastorno del sueño donde los pacientes tienen necesidad de dormir, no pueden estar despiertos por minutos prolongados y se duermen simplemente. Pero eso tiene tratamiento. Eso tiene, gracias a Dios tiene tratamiento, pero también, gracias a Dios, tenemos la forma de hacer el diagnóstico específico que antes no la teníamos en el país. Bueno, el cantante Camilo manifestó que su esposa, que él sufre de narcolepsia y que siempre tiene sueño. Y esas son personas importantes que den a conocer ese tipo de situaciones para que el que le esté pasando pues diga, bueno, no estoy solo, y pueda buscar la ayuda de profesionales en específico para que le puedan ayudar con ese diagnóstico. Así es, si él canta hoy día, si está activo hoy día, y gracias al tratamiento específico para ese problema. Antes, que no teníamos la forma diagnóstica, simplemente se trataba, pero no sabíamos si en realidad lo tenía. Ahora sí tenemos la forma específica de diagnosticarlo. Se va hasta el fondo. Exactamente. Hay una máquina también, me imagino que es esta, ¿verdad? Es esta, sí, una mascarilla. Esa es una mascarilla que se llama CPAP, que es de presión continua de aire positivo, que viene el nombre de la máquina. Ese es el tratamiento número 1 para los pacientes que sufren de la apnea obstructiva del sueño, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Estos son los pacientes que usualmente se acompañan de un ronquido y cuando se duermen, la garganta dentro de la faringe todo colapsa. Y ese colapso es parcial o total. Cuando es total se le llama apnea, cuando es parcial se le llama hipopnea. Se unen, ¿cuántas ocurrieron en una hora? Si ocurre solamente 5 veces ya tiene apnea del sueño leve. 15 veces moderado y más de 30 veces por hora es severo. Cuando es moderado o severo hay que elegir el tratamiento urgente, porque ese paciente, cuando se obstruye esta área, el oxígeno le baja, el cerebro capta esa baja de oxígeno, lo que hace es que le envía un mensaje, oye, despierta. Son despertares fisiológicos, él no se da cuenta, pero interrumpe la continuidad del sueño, la duplicación celular y hormonal que ocurre en un cuerpo, entonces hace que ese paciente se sienta cansado. Por lo tanto, el tratamiento número 1 es mantener esa vía aérea abierta para que no colapse y el paciente duerma bien durante la noche y el corazón descanse. Porque un paciente que no lo trate, su corazón se afecta su sistema metabólico, tú lo ves obeso, hacen ejercicio, dieta y no pierden peso.
se afecta también su sistema cerebral. No se concentra. No se concentran, se le olvidan las cosas fáciles, no rinden durante el día. Entonces ya cuando, si lo tiene el problema, elegimos el tratamiento número 1, que es una maquinita. Duerme con eso toda la noche para el resto de su vida, hasta que tengamos otro tratamiento nuevo que sea fácil, que de fácil uso. sustituya este. Exactamente. Pero para quienes tienen duda, porque yo la tengo, ¿hace sonido la máquina? No tiene sonido, tiene un decibel de menos de 7 decibeles, es decir, prácticamente usted no lo escucha. Y sobre todo la pareja, que es la que más se queja del paciente, que me lo llevan porque ronca mucho. No, leí que en España un 45%, si más no recuerdo, de los divorcios se dan por el ronquido de las parejas. Así mismo, entonces ya cuando trata el ronquido, ya la pareja duerme feliz. Otro tipo de tratamiento que existen, aparte de la máquina, es dependiendo sobre todo qué tipo de apnea el sueño tenga, si apnea leve, moderado o severa, si es apnea mixta o central, existen otro tipo de tratamiento. Para apnea leve, por ejemplo, existe un dispositivo de avance mandibular que lo hace un dentista especialista en sueño. Aquí en el país existen 2 hasta ahora. Ese dispositivo lo que hace es que protruye la mandíbula inferior hacia adelante para que no colapse detrás. Como la si garganta. fuese un retenedor, pero con otra forma. Exactamente, con otra forma. Una forma, se les repite el estudio al paciente con su dispositivo en posición y vemos si le está funcionando, si no deja de respirar. Otro tipo de tratamientos es quirúrgico, pero no todos los pacientes son quirúrgicos. Siempre el médico cirujano, que es el otorrino, para el área especialista en esa área del sueño, que sea cirujano de sueño, no todos los otorrinos. Ellos deben de valorar el área, identificar el área con un dispositivo, con una camarita, duermen al paciente superficial con un poco de anestesia y le hacen ese dispositivo, ese estudio se llama somnoscopía. Le entran en la camarita a ver si ese paciente es quirúrgico, porque no todos son quirúrgicos. Pero es bueno ahí que usted vuelva a decir, doctor, que no todos los profesionales están capacitados para hacer ese tipo de diagnóstico del sueño. Exactamente. Debe de ser un profesional que ya haya tenido el entrenamiento adecuado para que ese paciente tenga un diagnóstico adecuado. ¿Molesta un poquito dormir con esta máquina, lejos ya del compañero que yo sé que sí va a dormir bien porque no va a escuchar nada? Pero quien duerma con la máquina, ¿qué usted le puede decir, recomendar, qué posiciones, cómo es más cómodo tenerla para quien sea candidato a ese tipo de tratamiento? Claro, mira, dormir con algo a veces es incómodo. Ahora, cada ciertos meses, estas empresas, ellos reciben las ideas de todos los pacientes que sí la utilizan para ir mejorando ese tipo de máscara, la hacen más livianas. Sí, porque antes yo recuerdo que eran más grandes. Eran más grandes, la hacen menos obstructiva para que el pelo de la mujer, por ejemplo, se mantenga cómodo, para que ellos puedan dormir en cualquier posición. Siempre toman esa opinión de cada paciente. Entonces, sí, les recomendamos al paciente, yo sé que es incómodo, pero una vez el paciente duerme por lo menos 4 horas y media con ese equipo, se evita el problema cardíaco y cerebrovascular que va a tener ese paciente, que es mucho peor. Por eso los seguros médicos hoy día cubren el estudio, cubren el equipo, para que ese paciente no tenga tantos ingresos hospitalarios debido al problema que causa ese problema. Al ahorrarles a ellos una parte, pues Exacto. Entonces ahí hacen esa cobertura. Así es. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por toda esta información, pero aprovechando que usted está aquí, una recomendación para tener higiene del sueño, una recomendación final, no solamente para los adultos, sino también para los niños, que en muchas ocasiones los padres lo que hacen es que se duermen y los dejan ser, pero no sería eso lo recomendable, por favor. Los niños, mantenerlos en actividad, haciendo ejercicios, practicando algún tipo de deporte que sea activo para que en la noche se sientan cansados y requieran descanso y duerman. Tenerle siempre la misma hora al niño y los adultos también, una misma hora para irse a la cama y una misma hora para despertar. Que la habitación sea totalmente oscura. Los niños no, los niños pueden utilizar una luz pequeña que es para niños, para que ellos no tengan ningún tipo de miedo o temor. Para los adultos, habitación oscura totalmente, fresca, que si se van a la cama y han pasado 20 minutos y no se han dormido, se paren de la cama, se vayan a un lugar tranquilo en la sala, pero que no se queden en la cama dando vuelto pensando. Que eviten, sí, porque luego eso trae otros problemas. Exactamente. El sobrepensar. No, el cerebro relaciona la cama con que usted tiene que estar despierto después. Es acostumbrar el cerebro. Evitar las pantallas,
el uso del celular, de computadora, de televisores 30 minutos antes de irte a la cama para que ese cerebro se calme, se tranquilice. Puedes realizar actividades de relajación como meditación, música suave, ligera, y cuando se sienta con sueño se va a la cama. La cama solamente para dormir y estar con su pareja, solamente, no para leer ni para usar el celular. Sí. Y si hace el ejercicio, se lo va a agradecer a usted. El ejercicio, luego. por lo menos 3 veces a la semana, ayuda también. Y tomar un poco de sol en la mañana también ayuda. ¿Tomar? Un poco de sol, por lo menos 1 o 2 minutos para que ese reloj interno se regule. O sea, que usted se despierta y abre su blackout y ahí toma esa vitamina. Exactamente. Ah, mira qué buena idea. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Yo estoy en la clínica Medic Sleep, Torre Profesional Corazones Unidos, en la Tetelo Vargas número 26 en San Chenaco. La página de Instagram es Medic Sleep, @Medic Sleep, así mismo. Y lo bueno es que responden súper rápido por Instagram, así que les garantizo de que si hacen ahí un call, de una le van a responder. Doctor, muchísimas gracias. Siempre a la orden, gracias a ti. Y ustedes, gracias por mantener la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajaverdrb, en @acentotv y por supuesto en la mía personal, en @Lisbeth Montaz. Hasta la próxima.